Bueno, presentamos a nuestro invitado, Gustavo Córdoba. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, ¿Qué tal? Bueno, feliz de estar acá con ustedes y la verdad que con mucho trabajo. Sí, mucho laburo. Hay una cuestión que yo le denomino la ansiedad electoral generalizada, que está muy mal porque la dirigencia, en lugar de conciliar intereses, ponerse de acuerdo mínimo, mirá lo que te digo, mínimo en cuestiones que tienen que ver con la inflación, eligen la disputa electoral cuando falta más de un año para votar siquiera en las PASO, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención. Es mucho tiempo. Te lo comentaba recién cuando hacíamos la editorial. Yo lo comentaba recién, esto de cuánta falta de política. Cuando hablo de política es esto de acordar. Che, en algún momento te tienen que sentar a acordar para tomar determinadas decisiones. Yo creo, Chelo, estamos en una etapa de presente perpetuo, como si no importara el ayer, ni importa el mañana. El hoy es todo. Todos quieren una solución ya. Nadie sabe qué tipo de solución, pero la queremos urgente, ¿no? Todo el mundo quiere que haya un cambio dramático, drástico de la situación. Pero, por ejemplo, en la encuesta anterior que nosotros presentamos a principio de este mes, preguntamos, ¿usted quiere política de shock o políticas de consenso? No, de shock. Todo el mundo... Ahora, cuando le decíamos, bueno, pero el shock puede ser 30% menos de su salario, abajo, 25% menos de jubilación, pagar 200% más la luz, el gas, o que suba un 100% el piso de ganancia. Pasa que el ahí shock la gente siempre la paga el shock no, es para la gente hay acá. una mirada promedio del argentino que el ajuste es el otro. Es decir, yo quiero el ajuste en la medida que no me toquen a mí. Este es el problema de un contexto en el cual siempre hay una puja distributiva en la Argentina. Siempre la hubo y siempre la va a haber. ¿Cuál es el problema del contexto? Que el que debiera ser el árbitro, ergo el Estado, ergo el gobierno, ergo la dirigencia, están jugando a otra cosa. Entonces, la puja distributiva en la Argentina se volvió absolutamente salvaje. Es la ley de la selva, el sálvese quien pueda. Los más grandes, los más fuertes, mandan. Entonces, no es solamente la culpa del gobierno, como escuché que decían en el primer bloque, sino que creo que hay un conjunto de culpas concurrentes. Y en esto, hasta el egoísmo de nuestra sociedad tiene algún grado de responsabilidad, ¿no? Porque, de verdad, me parece que la imposición de intereses sectoriales por sobre los intereses del conjunto de la sociedad es muy perjudicial. Y esto es lo que vemos repetir a lo largo de la historia argentina. ¿Y qué político hoy tiene una muy buena imagen? Del Estado que sea, nacional, provincial, de acá. Pero la imagen es absolutamente relativa. Macri fue electo presidente con diferencial negativo. Cristina fue electa vicepresidenta con diferencial negativo. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿qué dirigente o qué espacio político tiene un plan económico para la Argentina? Y ahí es el grillito que hace cri-cri. No hay ningún espacio político hoy en la Argentina que tenga un plan antiinflacionario. Pensando en esta versión de Schiaretti y Manes, por un camino del medio... Manes Schiaretti. Schiaretti Manes. ¿Te referís a versión con fórmula? Sí, vamos a... En Río Cuarto Schiaretti dijo, estamos hablando. No, y dijo, yo no descarto mi participación en un espacio nacional. Digo, en ese marco. Pero eso es como el salame de Don Cativo, la peperina, un producto regional, chicos. Digo, Schiaretti no tiene siquiera posicionamiento nacional. Es un dirigente absolutamente respetado, es uno de los mejores gobernadores, diría el más. O sea, no cruza la General Paz. El problema es que, a ver, me lo dicen a mí en Buenos Aires, ustedes los cordobeses creen que entre ustedes y los cerros no hay nada, que después del cerro no hay más nada, y la verdad es que hay un país después del cerro. Entonces, vamos a poner las cosas en orden. Para que un dirigente de Córdoba tenga un posicionamiento presidencial nacional, requiere un laburo previo de instalación, de posicionamiento, de discursividad, de narrativa, de presencia en los medios nacionales, instalándose en la agenda de discusión política de la Argentina todos los días con tema. Digo, ¿ustedes lo ven a Schiaretti haciendo eso? Yo no lo veo. Esa es una pileta que eventualmente habrá que ver si tiene agua o no. Yo parto del supuesto de que hoy Schiaretti tiene números muy discretos. Ahora, que el gobernador de Córdoba tenga la muñeca, la capacidad, la experiencia y la visión para conducir los destinos de la Argentina, no me cabe la menor duda, pero eso es otra discusión. ¿Se entiende? Es decir, sí, la creo capacidad que más bien, hoy no te lleva a gobernar. Digamos. Más bien hubo una maniobra política de mucha picardía, porque es como, hay muchos que a lo mejor no saben lo que es el billar, pero jugar a tres bandas, claro, ¿no? Impactando a lo largo y a lo ancho de todo el esquema de la política cordobesa. Me parece que es una maniobra muy inteligente ahora
dudo mucho de la eficacia más allá de las fronteras cordobesas. Ya vamos a ponerle nombre a estas fórmulas y vos vas a hacer así o así. Pero ustedes cuando hacen un trabajo de campo, que para los investigadores sociales es lo más rico, pero también lo más difícil, ¿cómo los recibe la gente? La gente común, ¿tiene ganas de hablar de política? Porque a Poca. nosotros nos cuesta llevar una propuesta que le dé ganas a la gente de no salir de largo cuando hace zapping. ¿A la gente le interesa, le gusta, no le gusta? Decimos los politólogos que el contexto manda. Y en la Argentina de hoy, y esto lo vemos profundizándose, cerca del 80% de los argentinos sentimos de alguna manera una emocionalidad negativa respecto de la dirigencia política. Este es un dato que a la política no le gusta, ¿no? Escuchar ni siquiera la mención, pero la realidad es que con ese nivel de ofuscación, con ese nivel de frustración, entendible, porque veámoslo de esta manera, hay dos gobiernos ideológicamente opuestos. El macrismo y el kirchnerismo han dado el mismo resultado desde puntos de partida distintos. Los dos han generado inflación, los dos han generado un aumento considerable del dólar, ¿no es cierto? Y fíjense, todo el mundo se hace el distraído. Macri, como si no tuviera nada que ver, anda paseando por el conurbano, por supuesto, así lo recibieron. Y el gobierno que pareciera estar en una burbuja, ¿no? En una especie de realidad distópica o paralela a la que vivimos el resto de los argentinos. Entonces, en este punto, insisto, es entendible este sentimiento de energía negativa que siente la dirigencia, ¿no? La sociedad respecto a la dirigencia. Ahora, este contexto manda. Y este sentimiento de negatividad, a nosotros en la investigación nos pasa. Hay mucho rechazo, claro que sí. Digo, antes para hacer una encuesta, estoy hablando 20 años atrás, 30 cuando arrancamos acá con mi compañera Paola, en la calle, para hacer un caso efectivo, y a lo mejor eran 3 timbres o 3 puertas que había que golpear. Hoy hay que hacer 10 o 15. Esa es una dimensión. Y la telefónica ya nadie atiende, y la online la responden cada vez menos. Así que, claro que sí, que es un indicador el nivel de rechazo para la investigación. Ahora, si Macri y Cristina o el kirchnerismo tienen una alta imagen negativa, cuando se habla de una tercera opción, hoy se me ocurre, ninguno de estos dos, ¿quién? ¿Milei? ¿Ya pasó el furor por Milei o se mantiene? Yo creo que el Milei es apenas una anécdota en la Es historia una de la cerveza política mal argentina. servida. No, Ya se O le sea, va pasó el bajando. furor. No, Se le va a bajar la no. espuma. Fue la aparición y bajó solo, digamos. Se va a bajar la espuma. No. Milei sigue manteniendo intacto su caudal electoral. Así que yo diría que no. El problema que tiene Milei es que se fue al pasto. Y se fue al pasto de una manera que, digamos, la mayoría de los que tenían una mirada interesante respecto de él cambiaron. Dijeron no. Después de la venta de niños, de un tenencia personaje, de armas, sí. tráfico de órganos, dijo no. Entonces, fíjense que como Milei, de ese derrape, de esa ida al pasto, ha vuelto y está hablando solamente de economía. ¿No? Está tratando de reagruparse. Yo creo que el exceso de centralidad le jugó una mala pasada porque él no estaba preparado para este desafío. ¿Qué nivel de recuerdo o de olvido, según la situación, tenemos los votantes? Porque digo, cuando hay situaciones como estas idas al pasto de Milei, cuando intentó ser, que lo gane el efecto y se embarró solo, o vamos más acá a la basurita debajo de la alfombra de la ciudad, el escándalo de Ulises, con este recital que no fue y un gasto que quizás no era el momento de hacer en ese tono de números. ¿En cuánto se olvida el votante de algo que quizás en su momento dijo, no, yo después de esto Depende. no lo voto ni loco y después me olvido? Depende de la reacción. Mira, generalmente las crisis políticas son precedidas de la negación de la dirigencia. No, esto no pasó. No hay crisis. No, esto no nos afectó. Seguimos fuerte. ¿Y cómo será que estamos fuertes, que inauguramos, seguimos yendo al dispensario, viajamos, ¿no es cierto? Vamos a visitar al presidente de otro país. Y la verdad es que las crisis ameritan de parte de la dirigencia la suspensión, diría, casi total de todo lo que están haciendo y abocarse exclusivamente a resolver esa crisis. Voy a dar un ejemplo que todavía yo considero que es una crisis abierta. La foto derivada del cumpleaños de Fabiola en Olivos. Sí, claro. Bien. Tanta torpeza acumulada, tantos malos manejos de parte del gobierno nacional de esta crisis, que yo insisto todavía está vivita y coleando entre nosotros, que el gobierno torpemente quiere
o quiso, hace pocos días atrás, cerrarla pagando 3 millones de pesos. Y ustedes ven, fue el aniversario y las redes sociales explotaron con el recuerdo, ¿no? Entonces, vean la dificultad que tiene la dirigencia de no saber cómo reaccionar frente a una crisis. Es entendible, pero, a ver, estudien, prepárense. Digo, la dirigencia tiene que entender que está haciendo todo mal. Tienen que salir a ver, responder los en oficialistas estos y los casos. opositores están cometiendo errores, subestiman el contexto, sobreestiman sus propias capacidades, no se dan cuenta de este 80% de emocionalidad negativa. Es crítico y es clave para nuestra democracia que la dirigencia entienda esto. No es con un grupo, es con todos. Sí, claro. La bronca. Córdoba. Pensemos en el escenario Córdoba. ¿Se va a ver afectado Córdoba pensando en las elecciones a gobernador y a intendente del año que viene por el contexto nacional? ¿Pensás que pueden ir juntas las elecciones, las tres juntas? ¿Irá gobernador e intendente juntos? ¿Irán todos separados? ¿Cómo lo ves? En un contexto de normalidad tendrían que ir separadas. Habrá que ver si vamos a tener la posibilidad, como fue hace 3 años atrás, de que gobernador e intendente de la ciudad de Córdoba se voten el mismo día. Habrá que ver, eso es fruto de quizás de una especulación y de una charla política de todos los integrantes del oficialismo hoy de la ciudad y de la provincia. Creo que falta mucho, ¿no? Y creo que hay de un lado y del otro fortalezas y debilidades. Yo creo que la debilidad más grande que tiene hoy Juntos por el Cambio es esta amenaza nacional de que Juntos por el Cambio, no sé si van a terminar todos juntos. Claro. ¿No? Digo, Ni el nombre. habrá que ver si estos 7 precandidatos a presidente consolidan en al menos 1 o 2 o 3 máximos candidatos y simplifican un poco la jugada, porque evidentemente hay ahí problemas y una fractura nacional puede impactar de manera muy negativa, ¿no? Por ejemplo, la especulación de que hay una ruptura entre halcones y palomas. ¿Cómo impactaría en Córdoba? Y las palomas, Larreta y el radicalismo irían por un lado, y los halcones, Macri, Bullrich, Pichetto, Juez, que está en ese grupo, irían para otro. Eso podría impactar significativamente. En el oficialismo de la provincia diría que la muy buena performance de Schiaretti no se traduce necesariamente en un voto premio al candidato Yarlora. Eventualmente el candidato Yarlora deberá parecerse lo máximo posible a Schiaretti. Digo, no diferenciarse, porque en la diferenciación el que está ocupando el lugar del cambio en la provincia es Juez, no es Yarlora. Entonces acá vale una primera reflexión de lo que es la política cordobesa, ¿no? Creo que además el escenario de la ciudad también amerita una discusión, porque si van juntos o van separados no es el mismo resultado y no son los mismos protagonistas. ¿Cómo explicamos políticamente un juez sacando como candidato a intendente un 8% y hoy, midiéndolo, tiene una expectativa para ser gobernador muy alta? Es un tipo que en 4 años, ¿qué hizo para construir tanto? Bueno, ella recién me preguntaba cómo juega la memoria, y te diría que la memoria juega poco y nada. No hay memoria. Yo tengo la Sí, teoría de que no se votan propuestas. Yo tengo la teoría, ¿me cae bien o no me cae bien? Bueno, nosotros en Córdoba... Está bien, pero Juan che, votó el 10 y hoy lo miden Perdón. y hoy está en 20. Córdoba. Estaba Cristina y el cordobés. Córdoba votó diputado nacional a Héctor Baldassi en una campaña que ustedes recordarán, no hubo una sola propuesta, no hubo un solo debate, no hubo un solo acto de campaña, no hubo spot de televisión. Me da la razón. Digo, ojo que vamos con la emocionalidad a votar. Entonces, posiblemente Juez tenga una virtud muy importante, que es la de ser a lo largo del tiempo una especie de válvula de escape en lo que es la expresión popular del cordobés o de las cordobesas, ¿no? Entonces ahí hay que anotarle un punto a favor. El punto negativo es que él va a competir con un mal antecedente como gestión, pero el peso en el tiempo es indudablemente muy bajo. Es más, yo les desafío a ustedes, si se acuerdan qué comieron exactamente hace una semana en el almuerzo. Y la mayoría de nosotros no nos vamos a acordar. Entonces, es muy difícil, ¿no? Y sobre todo con la política, digamos, que prime la racionalidad cuando en realidad hoy lo que prima es la emocionalidad y sobre todo la frustración. Antes de arrancar este bloque, yo me animé a preguntar si en esto de tantas fórmulas, ¿hay alguna mujer de Córdoba, sea el partido que sea, que mida para estar en una fórmula? Sí, Natalia de la Sota me parece que es una de las figuras políticas emergentes que tiene un gran posicionamiento. Del lado de Juntos por el Cambio, me atrevería a decir Laura Rodríguez Machado, viene con un nivel de crecimiento importante. Pero hay muchas mujeres. Cuando uno
Nosotros, por ejemplo, hasta te diría por obligación, cuando salimos a medir, siempre tratamos de ser equilibrados y poner la misma cantidad de mujeres que de varones a la hora de medir. No es la realidad del resto, ¿no? Digo, me parece que hay también una invisibilización de las mujeres cuando en realidad hay que tratarlas en condiciones de igualdad.